Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, pues una vez más aquí analizando los temas coyunturales en el ámbito político, jurídico, constitucional, energético. Sin lugar a dudas, estas 2 semanas han sido determinantes para el patrimonio energético de nuestro país. Una discusión, pues fuerte, intensa, histórica, que sin lugar a dudas llevó a una determinación que fue proteger precisamente a la inversión, proteger a la economía, proteger a los fundamentales de nuestro país y no cumplir un capricho personal o un arrebato emocional con carácter institucional. Tengo esta noche, como cada semana, la presencia de una prestigiada empresaria, de una abogada reconocida y respetada, de una mujer que ha hecho política, que tiene una gran trayectoria legislativa, que en 2 ocasiones fue diputada federal y que además es mi amiga. Agradezco la presencia esta noche de la empresaria y abogada Claudia Sánchez Juárez. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Qué gusto saludarte y como siempre el reconocimiento es mutuo y el aprecio también. Gracias. Claudia, esta semana fue histórica, esta semana fue determinante. Hay opiniones, hay interpretaciones. ¿Tú qué opinas con respecto a esta descalificación que el titular del Ejecutivo hace sobre aquellos legisladores libres pensadores, gente con criterio pues personal y con una opinión individual, pues no comparten su instrucción y votaron en contra de esta reforma constitucional en materia de la industria eléctrica? ¿Tú crees que realmente son traidores a la patria? Desde luego que no, desde luego que ellos están cumpliendo con la representación que tienen y todas las votaciones en el Congreso, Julio, son públicas. Tú puedes meterte a la página del Congreso, buscar tu diputado y ver en qué sentido ha hecho todas sus votaciones, todas sus participaciones. Me parece un exceso lo que está haciendo, pues no sé si el Ejecutivo, pero sí me parece un exceso y me parece muy grave y que puede tener consecuencias nefastas lo que están haciendo los dirigentes de Morena, particularmente de la senadora Citlali Hernández. Y es una falta de conocimiento a la Constitución que juraron guardar y hacer guardar. El artículo 61 protege la opinión de los legisladores. Claro. Y nunca como hoy, fíjate qué grave y qué repetitiva se está volviendo la historia, pero nunca como hoy tienen sentido las acciones de Belisario Domínguez en el Senado de la República. De acuerdo. Un legislador que le cortaron la lengua por hacer manifiesta su oposición al régimen. Entonces, ahora tal parece que lo que quieren es cortarles la lengua a todos los legisladores, diputados y senadores que no coinciden con la política o las iniciativas de este gobierno. La riqueza, precisamente, de un país democrático está en su pluralidad y nada más manifiesto que las cámaras. Ok, pues a ver, hay incluso la amenaza de iniciar una campaña en los 6 estados donde habrá un proceso electoral muy interesante, ya que se renovarán gubernaturas y en algunos se renovarán incluso congresos locales. En estas 6 entidades, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo y Coahuila, pues habrá cambio de titular de Ejecutivo Estatal y han amenazado con hacer tendederos, literalmente, con la imagen de estos legisladores federales y denominarlos o acusarlos como traidores a la patria. ¿Te parece esto un arrebato? ¿Te parece esto una acción imprudente, irresponsable y excesiva, Claudia? Creo que todos los ciudadanos hacen manifiesto su contento o su desacuerdo. Claro. Y todos tenemos la posibilidad de manifestarlo en las urnas. Así es. A final de cuentas, si tú, elector de un distrito, de una gobernatura, en fin, puedes manifestar tu acuerdo o tu desacuerdo en las urnas.
De Ahí acuerdo. es donde decides quién te va a representar, quién te va a gobernar, quién va a hacer las políticas públicas. Pero estos arrebatos, este bajo debate, me parece que no se lo merece México. México está sufriendo porque estamos divididos. Muy polarizados. Y lo que necesitamos no es más de estos gritos y estos arrebatos y estos insentidos y estos pretendidos argumentos, nada más alejado porque si tuvieron un sentido de un voto, así es porque sí se los mandató su distrito, los habitantes de su distrito, los habitantes de su estado, y tenemos que respetar eso. Es parte de la formación democrática. Quien pretende ser democrático tendría que tener tolerancia a la oposición. Claro. Porque ya lo demostró Acción Nacional, ya lo demostró el PRI. Cuando fuera un gobierno en el Ejecutivo Federal, creo que finalmente tenía mucha tolerancia a las opiniones negativas y obviamente positivas que se emitían en contra del gobierno en turno. Creo que esto es un exceso, me parece que es peligroso, me parece que está enconando más la sociedad y esto, te vuelvo a repetir, ojalá que no tenga repercusiones desastrosas o que lamentar, porque es una campaña literalmente de odio. Después de este resultado que se esperaba, evidentemente, había ya prácticamente una conciencia para votar en contra de esta reforma, reitero, innecesaria, incongruente, excesiva y abusiva para reformar la Constitución y reformar sobre todo la industria eléctrica. Hubo la amenaza de presentar una iniciativa a reformar una ley secundaria, la ley minera, sobre todo en materia de litio. Esta reforma, pues tal parece que pasó fast track, ya que requerían únicamente la mayoría simple, 50+1. ¿Es correcto esto, Claudia? Sí, así es. Mira, a mí me llama la atención todo este proceso, como bien lo dijiste tú al principio del programa, toda esta agenda energética. Y tal pareciera que la génesis está en la CFE. Así es. Yo me preguntaría, ¿qué le debe México a Andrés Manuel, Manuel Bartlett. Así es. ¿Qué le debemos los mexicanos a Manuel Bartlett? A un personaje que está manejando, un personaje que impresentable. Ha tenido eventos lamentables en la vida política de este país, que fue partícipe de un fraude electoral, él fue partícipe de un fraude electoral, y yo me pregunto, ¿qué le debemos los mexicanos a Manuel Bartlett? Que toda esta agenda energética, pues tal parece que viniera de la CFE o para empoderar a la CFE o para evitar que los mexicanos, los empresarios, la inversión llegue a México en beneficio de los mexicanos. Lamentablemente hemos visto que el gobierno es un mal administrador, es un mal empresario. Pésimo. Y particularmente creo que estamos en manos de personajes que no han hecho más que política en la vida. Y mis respetos para quien lo hace profesionalmente, pero si no creas un empleo, si no tienes la responsabilidad de pagarle a la gente, de administrarte, de prever, en fin, de crear todo un plan estratégico. Este plan que crean los inversionistas, los empresarios micro, macro. Si no has creado, si no has tenido a lo mejor ni siquiera una tienda de abarrotes para poder planificar, pues imagínate, te pones a administrar todo un gobierno. Creo que el gobierno a lo largo de los años nos ha demostrado que ha sido mal empresario, pero particularmente creo que con excepción, ya lo hemos visto de algunos empresarios que les ha ido muy bien en estos últimos meses, ¿no? Entonces, creo que tendremos que ser muy cuidadosos, no dejarnos ir por el discurso fácil de que el litio es de nosotros, de que la energía es de nosotros. Eso ya es
Eso ya lo garantiza la Constitución. Tú como abogado lo sabes, la propiedad es originaria del Estado, de ahí la sede de los particulares. Claro. Pero de esto a decir que van a nacionalizar, empecemos por el litio y acabemos con qué, me llama mucho la atención las declaraciones de Fernández Noroña, que pues no se le puede tomar muy en serio, pero pues deja ver lo que están planeando, ¿no? Dice que hay que expropiar las propiedades que tienen los diputados que ellos suponen traidores por haber votado en contra. Bueno, empezamos con el litio, la nacionalización del litio, y luego, ¿qué sigue? La propiedad privada de ti, de mí, de los que nos están viendo, claro, del patrimonio que hemos forjado como mexicanos honrados, trabajadores, o sea, de eso sigue, de eso, o sea, de eso se trata, porque eso es lo que nos están dejando entrever. Así es. ¿No? Es el resentimiento, es la sed de venganza, es la frustración que tienen estos personajes que históricamente han expresado su inconformidad con los sectores empresariales, con los grupos que son productivos para nuestro país, con la clase media, con los medios de comunicación, con los sectores de profesionistas. Estos resentidos sociales, estos frustrados que hoy lamentablemente, derivado de las circunstancias del lugar, tiempo y modo que llevaron a 2018 a este personaje a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y a toda su gavilla, pues aquí está el resultado. A 3 años de iniciar su administración, México vive pues un momento histórico, no por su desarrollo ni su crecimiento, ni por su bienestar en beneficio de nadie, sino por las cifras alarmantes de violencia, de corrupción, de impunidad, una crisis económico-financiera inédita y un escenario de inseguridad, de incertidumbre para la inversión de capital nacional y extranjero que nunca se había visto antes. Y sin embargo, el presidente sigue aferrado a querer modificar nuestra Constitución. Hay 2 iniciativas en la agenda todavía pendientes que van a ser en su momento discutidas. La reforma electoral, que contempla pues la disminución del presupuesto público, de los recursos públicos a los partidos, la disminución de los legisladores plurinominales y entre otros, pues obviamente proponer el 20 propuestas, el legislativo 20 propuestas y el judicial 20 propuestas para que integren al Consejo General del INE y también integren al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinas tú de estas intenciones por aparentemente, dicen ellos, ¿verdad?, democratizar estas instituciones, estos organismos constitucionales autónomos como sería el INE, y en su caso, pues el Poder Judicial pretenden ya colonizarlo, ¿no?, bajo estas premisas de hacer a sus propias propuestas, a sus corcholatas, como le llaman, ¿no?, a sus candidatos. ¿Qué opinas al respecto, Claudia? Desde el, son tantos los temas, ¿verdad? Tanta información. Están formados. Pero en cuanto a la reforma que se pretende hacer para disminuir a los plurinominales, yo creo que es un tema muy vendible si te dejas llevar por el discurso fácil. Ah, ok. Porque pues siempre nos han dicho que los plurinominales se la pasan sentados, no hacen nada, no hacen campaña, no tienen compromiso con su electorado, en fin. Y nunca como hoy, nunca como en los momentos que estamos viviendo, son tan valiosos los diputados plurinominales por el equilibrio que hacen frente a la mayoría de Morena. Claro. Entonces, de hecho, es el origen de los plurinominales, hacer valer contrapesos, que la conformación del legislativo no esté, no tenga una absoluta de un solo partido, sino que tenga una pluralidad, porque es ahí donde se refleja, pues, esto que decíamos, la pluralidad, la conformación de la sociedad mexicana, de los ciudadanos mexicanos, y que ahí se toman las decisiones, se discuten y se le da voz a todos los habitantes y sectores de este México que es muy variado y que son muchísimos Méxicos. Entonces, no nos dejemos llevar por el discurso fácil de que los diputados son caros, de que los diputados
que no hace nada. ¿Por qué? Porque tienen una importancia, y te voy a dar dos ejemplos particulares. Tienen del tamaño de la importancia que tienen los diputados plurinominales. El presidente Felipe Calderón, que fue coordinador de su bancada en su legislatura, fue diputado plurinominal. Sí es. El presidente Peña Nieto también fue diputado local coordinador de su bancada en el Congreso Local del Estado de México. Entonces, ese es el tamaño de los personajes que llegan a las cámaras y que proponen una agenda y que son... es gente que pues puede hacer bien las cosas y que de verdad, o sea, no es, coordinar grupos parlamentarios no es una tarea menor. Y estar de alguna manera negociando también este tema con otros grupos parlamentarios para que puedan consensar y que puedan de alguna manera sacar las leyes que mejor benefician a México, pues tampoco es un asunto menor, es una responsabilidad enorme. Entonces, no nos vayamos con el discurso fácil de que los diputados plurinominales no sirven para nada o no hacen nada. La verdad es que tienen una agenda legislativa y una agenda partidista muy importante que logra hacer los contrapesos en este país. Claro. Por otra parte, en el tema judicial, esto de elegir a los jueces, a los magistrados electorales, qué delicado. Imagínate. Porque se está pretendiendo ahorrar recursos para las campañas políticas. Y ahora quieres que los magistrados hagan su campaña política y nacional. O sea, es de una desproporción, o sea, bárbara, porque imagínate, el magistrado ya no va a ser... ya no van a valer tanto a lo mejor sus aptitudes, sino quién tiene más recursos para poder hacer una campaña política nacional, cuando nada más apartado de la naturaleza de impartir justicia electoral en este país. Claro, claro. La verdad es se me hace ilógico y de una desproporción bárbara. Y por otro, lo mismo, en el mismo sentido, los consejeros electorales. Creo que ninguna persona que pretenda participar en un proceso de consejero electoral, pues tiene, no sé, la capacidad para hacer una campaña a nivel nacional con los gastos que esto implica, la logística que esto implica. Y la verdad es que quiero resaltar el método de selección de los consejeros. La Cámara de Diputados es la que emite una convocatoria para que se registren las personas que crean tener las aptitudes y que cumplan con los requisitos de dicha convocatoria. Claro. Y ahí en la Cámara de Diputados son seleccionados, entrevistados y evaluados para ver si cumplen con todos los requisitos de ser consejero electoral. Creo que hemos tenido primero un IFE y luego un INE, pues muy bien evaluado, con gente bastante estudiada, con mucha preparación para cumplir con el objetivo y la tarea que les encomendada. Entonces, creo que ese método, si bien puede tener perfecciones, me parece que es el método idóneo para seguir seleccionando a los consejeros electorales del INE. Ahí está, pues ahí está la aclaración, la explicación, pues qué mejor de una voz autorizada, de una empresaria, de una abogada. Y además tienes conocimiento de causa. Tú fuiste legisladora federal en 2 ocasiones, diputada federal. En 2 ocasiones tuve el privilegio de representar a mi estado. Así es. Entonces, nadie te platica la labor, la importante labor, la demandante labor de un legislador. Porque no es fácil ser legislador, ¿eh? No, y creo que aquí también hay que reclamarle tantito a los medios de comunicación. Por favor. Pues la fama no tan buena que tienen los legisladores federales y locales.
Y es que en un universo de 500 diputados, te puedo decir que la gran mayoría están comprometidos con su estado, con sus distritos, con su electorado. Lamentablemente aquí los que son noticias son los que dan la nota amarilla, los que hacen escándalo, que son los menos. La gran mayoría de los diputados son personas que son muy comprometidas y que de verdad sienten mucho compromiso con México. De acuerdo contigo. Pues ahí está la aclaración. La reforma constitucional de 1978, que entró en vigencia en 79 con Jesús Reyes Heroles como titular de gobernación, aquel sexenio de José López Portillo con la LOPE, la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales, que dio origen precisamente a este principio de representación proporcional, mejor conocido hoy como los diputados plurinominales, abrió la puerta para la pluralidad, la inclusión y sobre todo el equilibrio en la representación en el, obviamente, poder legislativo. Esto es algo que debe salvaguardarse, pero también debe conocerse y debe entenderse en sus alcances y contenidos, y no entenderse, como bien refieres, con un falso discurso o con una versión manipulada, consecuencia de una campaña negra en contra de los legisladores, que como bien refieres también y afirmas con toda claridad, son los menos, aquellos que han hecho escándalo, aquellos que pues cometen excesos, abusos en aras de contar con un fuero constitucional, y bueno, pues estos son los que dan la nota roja o la nota amarilla o la nota escandalosa de alguna manera, pero esto no quiere decir que el resto del Congreso de la Unión sea un Congreso que no sea responsable, que no sea consciente, que no esté comprometido primero con su electorado y que no esté comprometido con su gran responsabilidad histórico y legislativa. ¿Algo más que desees agregar, Claudia? Pues la verdad es que yo felicito al Congreso de la Unión, que está haciendo un trabajo extraordinario, que está dando la batalla. Así y que es. Estamos en un momento de verdad histórico, que México necesita gente comprometida, gente valiente, para, de verdad, para hacer frente a todo lo que está pasando. Y lo que está por venir. Los diputados me parece que no son traidores por tener una opinión distinta a la que se puede tener a la que puede tener el Ejecutivo, y están haciendo su chamba de representación. Yo le agradezco a mi diputado que haya votado en contra de la reforma eléctrica, y ojalá que me siga representando a mí como ciudadana para que siga tomando las votaciones en consecuencia de lo que le fue mandatado, por lo menos yo como ciudadana en mi distrito federal. Entonces, a mí sí me representó. Yo no lo considero traidor, me representó mi diputado federal y votó en consecuencia de lo que yo también rechazaba. Pues ahí está, reitero, la aclaración puntual, objetiva, imparcial, sin filias ni fobias de carácter político y mucho menos ideológico. La claridad, la transparencia, la objetividad y la imparcialidad es un rasgo que caracteriza a la empresaria y abogada Claudia Sánchez Juárez. Claudia, ha sido un verdadero placer platicar contigo esta noche. Agradezco siempre tu tiempo, tus valiosos comentarios, tu análisis, e invitarte, si es posible, la próxima semana para que formes parte de una mesa de análisis con otra legisladora, con otra también, una gran mujer también, igual que tú, comprometida con... Y merecida la comparativa, pero muchísimas gracias. Claudia Sánchez Juárez, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie.